El pasado fin de semana se registraron auroras boreales en países donde nada tiene que ver. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en nuestro planeta? El 28 de agosto de 1859 empezaron a verse auroras boreales en todo el planeta. Por supuesto, las personas en ese momento sabían que eso no era del todo normal. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Resulta ser que pocos días después el astrónomo Richard Carrington pudo ver una gran explosión de luz blanca en la superficie del Sol, pero solo 17 horas más tarde los efectos pudieron verse en la Tierra, provocando la tormenta solar más violenta registrada en nuestro planeta en los últimos 500 años. Esto provocó un colapso en las redes tecnológicas de ese momento, que eran el telégrafo, que se cayó durante 14 horas. Y todo este fenómeno fue llamado el evento Carrington. ¿Te suena algo que nos está pasando en la actualidad? ¿Podría ser que se caigan todas las redes tecnológicas de nuevo, como pasó en ese momento en el evento Carrington? Si quieres averiguarlo, te invito a que te quedes a este video. Yo soy Scientificana y el día de hoy vamos a hablar de las auroras boreales. Hola científicos, ¿cómo están el día de hoy? Primero que nada, disculpen la iluminación, yo sé que está terrible, pero eso no nos impide un video más donde vamos a hablar de un tema que nos concierne porque está pasando actualmente. Resulta ser que este fin de semana me sentí muy contrariada porque estuve viendo en redes sociales que muchas personas estaban compartiendo de que se estaban observando auroras boreales donde nada tiene que ver. Entonces me puse a investigar porque muchas de estas personas y muchas de estas publicaciones pues dicen que pues el fin del mundo, ¿no? Básicamente, que significan el fin del mundo, que nuestra Tierra no puede más, que es solamente un recordatorio de que nos estamos extinguiendo, shalala. Ok, al ver estas publicaciones me di cuenta que teníamos que hacer un video de investigación sobre este tema para poder explicar la verdadera historia de una aurora boreal y por qué no significa como tal la extinción del planeta. Digo, que nuestro planeta pues ya está presentando muchos problemas ambientales, sí, eso es muy cierto, pero una cosa no tiene mucho que ver con la otra, y aquí te lo voy a explicar. Las auroras boreales son uno de los fenómenos más hermosos que pueden ocurrir en nuestro planeta y de una carga científica muy grande y muy interesante. Las auroras boreales se suelen ver en países como Noruega, Islandia, Canadá, Suecia, Alaska, por ejemplo. Incluso muchas personas que quieren ver auroras boreales viajan hacia esos países para poder presenciar este fenómeno tan hermoso. Para entender este fenómeno y entender lo que sucedió en el evento Carrington y tal vez poder decir, Ana, o sea, nos va a pasar lo mismo que en ese momento, quiero que ahorita me acompañes y viajemos al Sol. Ya estamos en el Sol. El Sol es una estructura que tiene un campo magnético debido a un proceso o a un fenómeno conocido como dínamo solar. Espera, Ana, no vayas tan lejos. Primero dime qué es un campo magnético. Bueno, un campo magnético realmente es una región del espacio donde las fuerzas magnéticas actúan sobre objetos magnéticos o cargas eléctricas en movimiento. Sí, Ana, pero me dejas igual, o sea, ¿qué es una fuerza magnética? Ok. Una fuerza magnética es una fuerza que actúa sobre objetos magnéticos o partículas cargadas en movimiento cuando están dentro de un campo magnético. Yo creo que si has experimentado este fenómeno, si tienes un imán y lo has intentado acercar a otro imán, te habrás dado cuenta que si lo pones en cierta posición uno con el otro, se repelen, y si lo pones en determinada posición, se atrae. Esto es porque los imanes son objetos que tienen un campo magnético a su alrededor y por lo tanto tienen una fuerza magnética. Usualmente las líneas de campo magnético suelen representarse en diagramas como este que estás viendo en pantalla, donde las líneas que se ven alrededor del objeto, que en este caso es un imán, son representación de pues el campo magnético y de la fuerza magnética que hay alrededor de este objeto. Cuando tienes un cable con electricidad, están viajando muchas partículas por ese pequeño cable. Resulta ser que los cables también
tienen un campo magnético a su alrededor. Y eso es porque las cargas eléctricas inducen un campo magnético al estar en movimiento. Pero sí, Ana, pero ¿esto qué tiene que ver con el Sol? O sea, me estás diciendo que el Sol tiene un campo magnético, pero no entiendo qué tiene que ver con un cable y con un imán. Bueno, es que resulta ser que nuestro Sol es un objeto gigantesco y altamente energético. Por lo cual, en el núcleo del Sol es donde se producen y se generan corrientes eléctricas debido a la combinación de altas temperaturas y presiones extremas. Estas corrientes eléctricas combinadas con la rotación del Sol producen un campo magnético. Pero aquí estamos hablando de un objeto enorme. Entonces imagínate cómo es el campo magnético del Sol. Si el campo magnético de un imán alcanza para atraer a otro, imagínate cómo es el campo magnético del Sol. Ok, Ana, ya entendimos eso, pero ¿qué tienen que ver las auroras boreales con esto? El campo magnético del Sol se extiende por todo el sistema solar, creando lo que se conoce como viento solar. El viento solar simplemente es un flujo constante de partículas que se desplazan a través del espacio. De hecho, el Sol pierde alrededor de 800 kilogramos de masa por segundo debido a este fenómeno, ya que pierde partículas, y estas partículas llegan a velocidades extremadamente altas a la Tierra. Espera, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que el Sol nos bombardea con partículas de radiación todo el tiempo? ¿Realmente? Pues sí, pero esto no es del todo malo. Sin la radiación del Sol, como ya lo hemos explicado en otros videos, si no lo has visto, te invito a que veas el video donde hablo de la radiación, pues esto también es necesario para la vida. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el efecto Carrington y con lo que está pasando, con lo que pasó este fin de semana y con las auroras boreales en general? Tranquilo, ya casi llegamos al punto de esto. Resulta ser que no tienes de qué preocuparte, porque nuestra Tierra, gracias al cielo, tiene una cosa que se llama también campo magnético terrestre, dando lugar a lo que se conoce como magnetosfera. La magnetosfera es este campo magnético que nuestra Tierra tiene alrededor. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo que al entrar en contacto con las partículas de radiación que provienen del Sol, las desvía hacia los polos norte y sur de la Tierra. Estas partículas solares están cargadas de energía y al llegar a la atmósfera terrestre chocan con átomos de otro tipo de moléculas que existen en nuestro planeta, como el oxígeno, el nitrógeno, etc. Cuando estas partículas chocan con los átomos y las moléculas de la atmósfera, les transfieren energía. Y recordemos que cada átomo al que se le transfiere energía va a tener que estabilizarse. Entonces va a liberar energía en forma de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros observamos esta energía como luces hermosas en el cielo que se llaman auroras boreales. Entonces podemos decir que sin el campo magnético de la Tierra, el Sol hubiera destruido ya nuestro planeta. Pero Ana, acabas de decir que las auroras boreales se ven en los polos terrestres, no en países como lo acabamos de experimentar el fin de semana. Bueno, para explicar esto vamos a viajar de regreso al Sol. Ya estamos en el Sol. Nosotros lo vemos como una esfera luminosa y ya está. Pero la realidad es que no es tan estable como nosotros creemos. No es ni tranquilo ni uniforme y está cargado de mucha energía. Esto hace que a veces se creen una especie de nudos magnéticos que acumulan una gran cantidad de energía que al fin de cuentas se tiene que liberar. Y esta liberación se le conoce como tormenta solar. Y sí, es por eso que podemos ver auroras boreales más intensas en lugares que no suelen verse, porque estamos experimentando una tormenta solar. O sea, ¿nos vamos a extinguir o nos va a pasar lo mismo que en el evento Carrington? Recordemos que en el evento Carrington estas tormentas solares provocaron que las líneas de comunicación y las líneas eléctricas fallaran, se apagaran, etc. ¿Esto podría volver a suceder? Realmente sí podría volver a suceder. ¿Pero por qué se da este fenómeno? Esto sucede debido a que toda la energía acumulada que está viajando desde el Sol hacia la Tierra en una tormenta solar podría llegar a ser tan intensa que
al colisionar con el campo magnético de la Tierra, esto produce una onda de choque que puede llegar a comprimir el campo magnético terrestre, y si se llega a fusionar el uno con el otro, puede provocar que nuestro campo magnético tome una forma diferente y se estire hasta que sea imposible contener esa energía y se tenga que liberar. Pero al liberarse, pues se va a liberar hacia la Tierra, y esto provocará que llegue una gran cantidad de energía. Esto se le conoce como una tormenta geomagnética. Actualmente se ha estado experimentando en el planeta este tipo de liberación de energía del Sol, y es por eso que estamos observando auroras boreales donde usualmente no las observaría. Pero si llegara a suceder una tormenta geomagnética intensa, podría suceder que esto afecte en las líneas de comunicación. Realmente esto no tiene mucho que ver con que nos estemos extinguiendo, como muchas de las publicaciones que les comenté al inicio del video. Realmente esto es un fenómeno que suele suceder pues de una manera que nosotros no podemos controlar. Es aislado de pues la contaminación y todas estas cosas que sí están acabando con el planeta. No estoy diciendo que el planeta no se esté extinguiendo, porque a estas alturas sabemos que sí, pero pues no tiene mucho que ver con las auroras boreales que vimos este fin de semana. Pero sí afectan a nuestras redes eléctricas. Y bueno, ahora sabemos que nuestro mundo funciona a base de electricidad. Pues resulta que la energía de una tormenta geomagnética puede inducir corrientes en nuestras redes eléctricas, apagándolas o destruyéndolas por completo. En 2012 se tenía prevista una tormenta geomagnética muy intensa. Sin embargo, no alcanzó la Tierra por muy poco, pero se estima que de habernos alcanzado solo en Estados Unidos, esto hubiera costado unos 2.6 billones de dólares, y también pues se hubieran tardado más o menos de unos 4 a 10 años en reconstruir todos los sistemas eléctricos dañados. Bueno, pues esto realmente en el mundo actual es muy preocupante, porque sabemos que nuestro mundo funciona a base de electricidad. Entonces, si esto llegara a suceder, o sea, si llegáramos a atravesar una tormenta geomagnética muy intensa y esto llegara a provocar que muchos sistemas fallaran, pues quiero que lo dimensiones, o sea, perderíamos muchos de nuestros sistemas de comunicación. El mundo tendría que adaptar. Esto nos hace ver que somos seres tan pequeños en fenómenos tan grandes que gracias a la ciencia podemos entender y podemos explicar. Pero bueno, ahora que ya sabes la verdad, me gustaría saber si tú fuiste una de esas personas que se dejó engañar por esas publicaciones donde se decía que las auroras boreales eran un sinónimo de que el planeta se esté extinguiendo. Sí es preocupante en el sentido de que es un fenómeno que sí pudiera presentar riesgos a la vida cotidiana actual como la tenemos ahorita, por lo mismo de las redes eléctricas, etcétera. Pero bueno, quiero que me digas tu opinión y que me cuentes cómo fue la experiencia de observar una aurora boreal en tu país, si es que fuiste una de las personas afortunadas que pudo observar este fenómeno. Y ahora que ya lo entendimos, me gustaría que compartieras este video, que le des like si te gustó y te suscribas al canal. Recuerda que no te quedes solamente con lo que yo te he dicho. Sal, investiga, sea un científico. Yo soy Scientificana. Adiós. Y nos vemos en el próximo video.